Hoy vamos a empezar una serie, que es una serie que estoy seguro que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Es de suma importancia también aprender al respecto. Creo que la palabra de Dios no solamente es útil para guiarnos, para redarguirnos, para enseñarnos, pero también lleva como propósito el edificarnos y el equiparnos para poder nosotros compartir con otros, formar nuestro liderazgo, formar nuestras vidas y que estemos preparados para no solamente recibir el pan espiritual que alimenta nuestra alma, sino también poder llevar ese pan a aquellos que tanto lo necesitan, porque nunca falta alguien a nuestro alrededor, siempre en el mundo hay necesidad. La Biblia misma lo dice, Jesús lo dijo: en el mundo va a haber aflicción, pero tengan paz porque yo he vencido al mundo. Entonces es necesario que nuestra vida esté preparada para recibirlo, no solamente con la intención de recibirlo para nosotros, sino porque algo nos puede dar Dios que tenga que ver con alguien que está a tu alrededor o alguien con quien te vas a encontrar de pronto. Esto se llama Encuentros con Jesús. Saludamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, los bendecimos y esperamos que esta serie también sea de gran bendición para todos ustedes. Encuentros con Jesús. Si hablamos nosotros de encuentros, yo tengo en mi mente y me acuerdo mucho de ir a la casa de mi abuela y visitar a mi otra abuela, o la otra abuela materna venía y nos visitaba a nosotros. Ver el rostro de mis abuelas era siempre una sonrisa, siempre generosidad, siempre bendición, siempre cuidado de mí desde pequeño. Mi abuela paterna, podía entrar yo a su casa, algunos saben porque lo he comentado, que ir a su refrigerador, pero su rostro siempre era de alegría, siempre era de felicidad, siempre era de pláticas muy, muy bonitas. Igualmente mi abuelo materno no lo conocí, pero esos encuentros que a veces los esperamos tanto, a veces encuentros con amigos, encuentros con personas que tenemos mucho tiempo de no ver, encuentros que tienen que ver con nuestra propia familia. A veces hay encuentros que tienen que ver con negocios, que tienen que ver con intereses diferentes, que eso es lo que diferencia de alguna manera el estilo o el tipo de encuentro que vamos a tener y lo que se mueve también en el corazón y las expectativas que este encuentro puede traer a nuestra vida. En lo personal, nosotros como familia tratamos, hemos experimentado lo que otros ya lo han experimentado también, el hecho de que pronto la familia pues se va, como decimos ordinariamente, desgajando, ¿sí? Empiezan a crecer los hijos. Hace buen de años prediqué acerca y puse una foto de mis hijos cuando estaban pequeños y dije: estos ya nunca los voy a volver a ver, ahora ya están grandes, y entonces hay que aprovechar el tiempo, pero siempre hay estos recuerdos de esos encuentros en particular, encuentros emotivos, encuentros que tienen que ver con nuestro corazón, con nuestra vida y que alimentan nuestro ser. En lo particular te comentaba que como familia hacemos el intento de juntarnos mínimo una vez al año, toda la familia, mis hijos, los nietos y yo. ¿Por qué? Porque bueno, Dani ya está ahorita de regreso, ahorita por ejemplo Samuel está en Tijuana, René vive allá en Cincinnati, él ya se quedó allá a vivir, y entonces pues de pronto vamos y estamos la mitad de la familia, pero ese momento de poder estar todos juntos, pues lo deseamos, lo estamos esperando, lo planeamos a veces se da, a veces no se da, y es tan importante. A veces no nos damos cuenta lo que encuentros en nuestras vidas tienen tanta relevancia para nuestro ser, cuando nos encontramos con alguien, cuando vivimos algo. Y son esas cosas que hay que llevarlas guardadas en el corazón. Son esas cosas que a veces hay que buscarlas, ¿sí? Digo, de pronto está todo esto de los negocios, me voy a encontrar con alguien del trabajo, me voy a encontrar con mis compañeros, y cosas de ese tipo. Pero hay otras cosas, en particular, hay una que marcó mi vida para siempre, me transformó, me trastornó, me sacó de onda al principio, me vino a estorbar, me vino así como que a hacer una revolución en mi corazón. Y este encuentro fue el encuentro que yo tuve con Jesús. Jesús cambió mi vida, Jesús transformó mi vida. De alguna manera me doy cuenta ahora que yo no fui al encuentro con Él, que Él vino al encuentro conmigo. Pero ese encuentro
es relevante de siempre, de toda la historia, de hoy y para siempre. En las próximas semanas vamos a estar viendo acerca de los encuentros con Jesús, de personajes bíblicos que tuvieron encuentros con Él, y cómo muchas de esas cosas se familiarizan, son aplicables a nuestros días, a nuestra vida, y tenemos que ir en la búsqueda de eso que está ahí ya para nosotros. Te decía, Jesús estaba ahí para mí. Analizo mi vida y digo, ¿cuántas veces no estuvo ahí pasando por la orilla, tocando mi corazón? Y yo dije, no quise ese encuentro. Pero cuando lo tuve, tuvo algo que ver tan maravilloso, trajo algo tan bendito, tan trascendental, eterno sobre mi vida, y que se convirtió en algo, ahora sí, de lo que necesito día con día. Y me doy cuenta cuando está ahí Él para yo encontrarme con Él, y de momentos no lo busco. De momentos ahí está René con quien me puedo encontrar. Ahí están otras cosas con quien yo me puedo encontrar. Pero qué bendición es saber que nuestro Dios es un Dios que está siempre con los brazos abiertos, esperando a sus hijos para encontrarse contigo. Esa es la gran bendición. Mira, a través de estos domingos y ver encuentros con Jesús, pues vamos a ver detalles muy importantes. ¿Qué sucede cuando las personas se encuentran con Él? ¿Cuál es el propósito de Él? ¿Y por qué nos busca Él a nosotros? ¿Desde cuándo lo está haciendo también? ¿Por qué ese encuentro fue anunciado? ¿Y por qué se nos anunció de tanto tiempo atrás? ¿Por qué fue necesario para nosotros? El día de hoy estaremos dando una introducción a esto que sé que será de gran bendición para nuestras vidas. A veces venimos a la iglesia, vamos a una célula, podemos cantar, podemos hasta orar, pero de inicio quiero decirte algo, que lo que Dios está buscando por encima de todas esas cosas, de tu trabajo, de tu ministerio, de nuestro pastoreo, de nuestra alabanza, de nuestra adoración, lo que Él desea, dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta llamando porque quiero tener un encuentro contigo. Es tener un encuentro con Él. Y es permanecer en Él, que a veces es difícil, porque como dice el apóstol Pablo, está esta naturaleza humana, esta carne que a veces nos traiciona, nos engaña y nos aleja de vivir en esa intimidad que trae esa transformación, esa revelación de lo alto, ese mover espiritual que puede verdaderamente no solamente bendecir nuestras vidas, sino convertirnos en vasos útiles de honra, llenos de agua para dar a otros también esa agua de vida que tanto se necesita. Entonces el primer punto que quiero ver el día de hoy es ¿por qué fue necesario ese encuentro? ¿Por qué el hombre necesita y va a necesitar un encuentro con Jesús mientras que Él no regrese y venga ya el término de esta tierra y entonces estemos con Él en los cielos? Mientras que eso no suceda, ¿por qué es necesario y por qué era necesario que el hombre tenga un encuentro con Jesús? Cuando yo caminaba en la religión o en la religiosidad o en la tradición, no lograba entender estos principios. Era difícil entender la necesidad. Y conozco gente que camina en el Evangelio, que tiene años caminando en el Evangelio o asistiendo a la iglesia o siendo cristianos y no tener esa revelación de la enorme necesidad, de la enorme importancia que es tener encuentros con Jesús. Empiezas a ver la Biblia y empiezas a leer desde el Génesis, te das cuenta que Dios nos hizo a nosotros y nos hizo a su imagen y semejanza. El hombre se le dio de alguna manera una línea por donde caminar, era una línea de gran bendición.
Le da completa autoridad, le permite sojuzgar sobre la tierra, ser rey y señor de la tierra, alimentarse de lo que había en la tierra. Él era puro en su corazón y puro en su mente, sus sentimientos y su razonamiento eran exactamente iguales a Dios. Entonces no existía el pecado, no existía la muerte, todo era como cuando hablamos del Edén o del paraíso. Bueno, todo era un paraíso, todo era algo extraordinario. De pronto ya llegas al tercer capítulo de Génesis y ves que el hombre peca contra Dios. Que el hombre, pudiendo tener toda aquella bendición, todo lo que se le había dado, lo típico, siempre lo prohibido, siempre lo extraño, lo que se convierte en tentación, empieza a mover las fibritas de nuestra naturaleza y nos atrae, y el hombre cae en el pecado. La Biblia dice que como el hombre pecó, así mismo entró la muerte al mundo. Empezó el hombre a tener días contados. Lo más trágico de ese momento es cuando el hombre es puesto fuera del paraíso. Y se ponen querubines, espadas con fuego, para que el hombre no pueda tener entrada al Edén, al paraíso, porque ahí está Dios, y Dios no puede tener comunión con el pecado. Dios no puede habitar donde están las tinieblas. Entonces el hombre no podía tener comunión con Dios, y empieza el desastre y el caos sobre la tierra. Llegas al capítulo 4 de Génesis y ya los primeros hijos ya están llevándole ofrendas a Dios, y uno de los hijos ya está matando a un hermano. La primera muerte fue de un hijo, no de un padre en la Biblia. Y empieza el caos. Llegó la maldad a tal grado, pero impresionante, que vienen los tiempos de Noé, el diluvio. Finalmente Dios hace un pacto con él, sigue caminando, vuelven a empezar a multiplicarse y vuelve la maldad, se ponen de acuerdo, empieza la torre de Babel, Dios no le agrada, empieza a confundirlos, le da diferentes lenguas, forma las naciones, los separa, porque ellos querían llegar al cielo por sus propias fuerzas a través de un edificio. Finalmente continúan, siguen más adelante y siguen los pecados. Llega Abraham, llega Isaac, llega Jacob empieza a echar mentiras, sin embargo, a todos ellos se le va reconfirmando una promesa. Y empieza a ser necesario para ellos estar en comunión con Dios. Solos eran un desastre. La tierra era un caos. Jacob tiene 12 hijos, de estos 12 hijos se forman las naciones de Israel. Tiene a José también. José de pronto se va al exilio por sus hermanos, que lo venden y lo llevan a Egipto. Es un plan de Dios para rescatarlo, porque un día va a venir la hambruna, Israel puede que perezca y deje de ser parte de la tierra. Sin embargo, ya José está siendo bendecido en Egipto, y Israel se va también a través de Jacob y sus hijos a Egipto, se multiplican, después son echados fuera de ahí. Bueno, Dios los saca de ahí a través de Moisés, vienen y empiezan a caminar en su libertad, y son un desastre y un caos, porque no quieren caminar con Dios. Quieren la bendición de Dios, pero no quieren tener ese encuentro, esa comunión con Dios que traiga la plena libertad, la bendición, la llenura de Dios para sus vidas. Y andan 40 años en un desierto, pudiendo haber llegado en un mes a la tierra prometida que Dios les había dado. Y entonces sigue caminando y empiezan a llegar los mandamientos, las leyes, y hay un montón de leyes. Si tú te vas al libro de Levíticos y empiezas a leer, en el Éxodo empiezas ahí también a leer con Moisés, cuando le da las tablas de la ley, vienen los mandamientos. Entonces ellos dicen, aquí están estos mandamientos, estas líneas con las que tienes que cumplir esta ley. Si tú cumples con ella, viene el perdón sobre tus pecados, y donde no hay pecado, entonces hay comunión con Dios, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Por más esfuerzo que hace el hombre en todo el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy, por sus fuerzas tratar de salvarse y tratar de reencontrarse con Dios, no importa cuántas figuras de algún tipo de material, madera, yeso, oro o lo que sea puedas hacer, no importa cuántos ritos puedas hacer, no importa cuántas ofrendas quieras ofrecer, no importa lo que hagas, es imposible llegar a Dios a través de tus propias fuerzas. No se puede hacer.
¿quién podría rescatar al pueblo de Israel? Sabían que Dios hacía obras sobre sus vidas. Sabían que Él había enviado aquella nube para protegerlos en el desierto. Sabían que estaba la columna de fuego que los alumbraba y los cobijaba en las noches. Sabían que Dios les había enviado pan del cielo. Sabían que Dios hacía milagros sobre sus vidas. Sin embargo, no podían vivir en intimidad con Él. Les faltaba tener un encuentro real con Él. ¿Quién los podría ayudar si las propias leyes no podían ayudarlos porque no las podían cumplir? Y las leyes, precisamente, dice la palabra, la ley le fue dada al hombre para mostrarle su pecado, para que se diera cuenta de que estaba pecando. Entonces se daría cuenta que no podía cumplir con la ley, y eso generaría una enorme necesidad en el corazón de tener a alguien que lo ayudara. Alguien que te ayude a salir de donde está. Y se convierte en una necesidad. Este encuentro con Jesús se convierte en algo necesario. El mundo el día de hoy camina y deambula en el desierto todos los días buscando la fama, los recursos, el dinero, la autosatisfacción, la libertad, los gozos, los placeres y las tantas cosas que vivimos el día de hoy. Ninguna de ellas te acerca un milímetro a Dios. Hay una necesidad enorme, lo hubo, lo hay y lo habrá, de ese encuentro con Jesús. Dice Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Él es necesario para nuestras vidas. Después de esto, hay un anuncio. Viene el segundo punto, que es un encuentro anunciado. Viene un anuncio que debería de haber generado para aquellos, pues, una enorme esperanza. Debería de ser un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel. Y empieza, hay que ver esto, que si vemos del Evangelio fue anunciado desde el capítulo 3 de Génesis, cuando el diablo hace caer a Adán y a Eva. Dios está ahí y se dirige a la serpiente, o sea, al diablo, y le dice, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer, dice, pero él te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar, en el taloncito, ¿sí? Entonces, es algo bien interesante ver que desde ese momento es la primera vez que se profetiza el Evangelio. Va a venir alguien que te va a derrotar. ¿Por qué está hablando así? Porque el diablo tentó al hombre para que el hombre no hiciera la voluntad de Dios, viniera el pecado en su corazón, y la Biblia dice, y por el mismo pecado entró la muerte. ¿A qué se refiere con la muerte? A una muerte espiritual, a una separación entre Dios y el hombre. El hombre no puede acercarse a Dios a causa del pecado. Siguen los anuncios, y si vemos Isaías 53, versículo 11, dice, empieza a profetizar y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Ellos leían y decían, alguien va a llevar nuestra iniquidad, nuestro pecado es lo que nos separa de Dios. Por más vacas, becerros, cabritos, borreguitos y todo lo que estamos ofreciendo, volvemos a pecar y estamos en este trato con Dios continuamente y queremos ese acercamiento con Él, no lo podemos tener, pero empieza Isaías 700 años antes de Cristo a escribir y a decir, ¿sabes qué? Va a venir alguien que va a justificar a la gente y se va a llevar, no va a cubrir como es lo que hacía la sangre de los corderos, cubrir el pecado estaba aquí, lo cubría por un momento, pero en el momento que volvían a pecar, el pecado quedaba expuesto y entonces había una descomunión con Dios. Pero dice, Él va a llevarse con Él la iniquidad de su pueblo. Si te pones a leer Hebreos capítulo 10, que te lo recomiendo que algún día te pongas a leer, bueno, te recomiendo que leas toda la Biblia, pero puedes irte a Hebreos capítulo 10 para ver un poco acerca de esto. Ahí de pronto
se escribe, y lo que se está escribiendo es que está citando el Salmo 46-8 en Hebreos capítulo 10, 5, 8, que habla acerca de Jesús. Dice, por lo cual, y estoy hablando de un salmo que es escrito 1000 años antes y se está anunciando algo. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, las ofrendas, los sacrificios, las penitencias, las obras de caridad, todas las cosas con tratar de acercarse a Dios, dice, no las quisiste, no te agradaron. Entonces me preparaste cuerpo, ¿sí? Dice, holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, y diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces empezamos a hablar de la ley del Antiguo Testamento, de las leyes, de aquellas cosas con las que no podían cumplir, y que ellos dicen, cuando tú ofreces sacrificios, cuando tú ofreces penitencias, cuando tú crees que por ayudar a alguien Dios se va a agradar y entonces te vas a salvar, estás obrando de acuerdo a la ley, y la ley no tiene la capacidad de justificar al hombre. Si lees Hebreos capítulo 10, no quiero irme tanto tiempo porque se nos iría mucho tiempo, pero te voy a leer Hebreos 10, 15 al 17. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Empieza a anunciar 1000 años antes en los salmos. El salmista quizás ni sepa lo que está diciendo, pero está profetizando lleno del Espíritu Santo aquello que ha de suceder, y de pronto Jesús está siendo anunciado ahora ya en el Nuevo Testamento, cumpliendo lo que se había anunciado y que era necesario que fuera anunciado, porque esto levantaba una esperanza sobre la gente. Si no puedo, entonces ¿quién me va a rescatar? ¿Quién me va a poder ayudar? Así como, no sé, pero íbamos nosotros mucho al campo, de pronto a lugares muy lejos de la ciudad y muy lejos de la nada, lugares donde hay una choza, una casita, un lugar donde haces lumbre, monte alrededor, ranchos por todos lados de miles de hectáreas, y no hay nadie a tu alrededor. Y de pronto te quedas atascado porque llovió 3 días y no se paraba, y estás ahí tratando de sacar tus cadenas y todo. No hay manera de comunicarte, no hay manera de hacer nada, y estás ahí, no tienes comida, no tienes agua, no tienes alimento, está todo anegado por todos lados. No puedes avanzar, nadie sabe que tú estás ahí, nadie te va a rescatar. ¿Qué haces? Se siente terrible. Eso es algo en lo terrenal, en lo tangible, en algo que vivimos todos los días. Pero de pronto, imagínate que estás ahí en esa situación y alguien, o oyes un ruidito de un tractor o de una máquina. Y te estoy diciendo cosas que vivimos como familia. Oyes una máquina, un tractor, ves a alguien a caballo que viene y te ve por allá y te dice, ahorita voy a mandar a fulano de tal, nomás espérese, pueden ser 2, 3 horas, voy a un rancho, traigo un tractor, lo voy a sacar. Y empiezas tú a sentir así como esperanza de que, wow, voy a poder hacer algo. De lo contrario, caminar son un chorro de kilómetros, lo voy a tener que hacer para sobrevivir. Pero en el caso de la salvación eterna no se puede caminar. Y cuando te dicen, pues no importa que camines, nunca vas a llegar. Esa es la ley. Nunca la vas a poder cumplir. No importa si corres, no importa que traigas botas o que no te importe el lodo. No importa, no vas a llegar. No te puedes salvar, simple y sencillamente. Pero sigue siendo este anuncio una bendición al grado que Job dice algo tremendo en su tragedia, en su dolor. De pronto, aún sin ayuda de los que lo rodeaban, en una miseria impresionante, dice, yo sé que mi Redentor vive. Dice, yo sé que Él vive.
y le sale de la boca para que nosotros lo habláramos el día de hoy, para que nosotros entendamos este anuncio tan necesario para nuestras vidas. Entonces de pronto hay toda esa gente, todo ese pueblo de Dios perdido por el pecado, viviendo tragedias impresionantes, siendo azotado por otros reinos. De pronto ven chispazos de que Dios está con ellos, Dios nunca los deja, Dios quiere lo mejor para ellos, pero ellos no pueden obedecer, no pueden. Siempre les fue tentador ir a otros dioses, ir a otras filosofías, ir a otras cosas antes de someterse a Dios, quien era el único que los podía salvar. ¿Para qué vendría Él? ¿Por qué anunciarlo? Puedo leerte 200, 300 versículos del Antiguo Testamento que anuncian la venida del Señor. Muchísimos hablan en formas que ni te imaginas, que tienen que ver con la venida del Señor o con la ayuda para un pueblo que está como el ciervo que brama por las aguas, ¿sí? Sediento y abatido porque no tiene que tomar, porque no tiene que comer. El Señor está generando en el pueblo de Israel en el desierto una verdad, está revelando una verdad, pero también generando en ellos una necesidad. O sea, les da una promesa. Ellos tienen que ir a acudir, a recibir lo que Dios tiene para ellos. Se les anuncia, se les dice, ahí está tu libertad, los libera de la esclavitud. Sin embargo, para ellos en el desierto era más fácil renegar y decir: ay, ya comimos mucho pan, ay, no tenemos carne, ahora ¿de dónde vamos a sacar agua? Ay, ¿qué estamos haciendo aquí? Deberíamos de estar mejor otra vez en Egipto. O sea, cuántas y cuántas cosas se mueven en el corazón del hombre por no confiar simple y sencillamente en Dios. Pero Dios tiene un propósito. Este encuentro con Jesús, así como fue anunciado, así como es necesario, también tiene un propósito para nuestras vidas. Dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, 16 al 21, todos estos pasajes están conectados con el Antiguo Testamento. Lo que te voy a leer aquí está conectado con Isaías 61, del 1 al 2, casi del 1 al 2, pero dice ahí en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas 4, 16 al 21, dice: vino a Nazaret, está hablando de Jesús, donde se había criado, y en aquel día y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. O sea que el líder de la iglesia le dijo: ¿sabes qué? Te toca compartir, ¿sí? Entonces él va y agarra las escrituras y se levanta para leerlas. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Agarra lo que le dieron a él, lo agarra y lo abre y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Esto tiene una chorro de enseñanza. Puedo hacer 3, 4 predicaciones con esto. No quiero moverme de este propósito. Él empieza a hablar del propósito. Quiero decirte que sentarse, él se sienta, regresa el libro y se sienta y sigue predicando, era romper con todo el legalismo y paradigmas de los que estaban ellos ahí. Era como una ofensa para los líderes religiosos. Sin embargo, él empieza a relajarse, porque está en un ambiente de la ley. Está en un ambiente que no busca la salvación de los hombres. Está en un ambiente que busca oprimir a los hombres. Hacerles entender a los hombres que necesitaban cumplir con ritos, con un montón de cosas para poder llegar a Dios, y no podían. No podían ni los que predicaban. Y entonces él empieza a hablar y dice: el Espíritu está sobre mí. Este es el inicio del ministerio de Jesús. Jesús ya fue al desierto 40 días, 40 noches sin comer, sin tomar. Está lleno del Espíritu Santo, viene y es bautizado y empieza su ministerio y se va y se mete en la sinagoga.
se mete en la sinagoga y empieza a predicar que él trae buenas nuevas para los pobres. Tiene una interpretación para aquellos que sentían: no puedo cumplir con la ley, estoy pobre de espíritu, como dice Mateo capítulo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice: vengo también a sanar a los quebrantados de corazón, vengo a darle vista a los ciegos, a aquellos que no han podido ver, aún al ministro que estaba ahí, al líder de la propia sinagoga. Vengo a dar libertad a los oprimidos, vengo a predicar el año agradable del Señor. O sea, en otras palabras está diciendo: han vivido en la ley todo este tiempo, pero ya llegó la gracia. Vengo a hablar del año agradable del Señor. Como dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, dice: la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empieza a citar él ahí Isaías. Me impacta porque él se les queda viendo y dice: hoy se está cumpliendo esta palabra aquí. En otras palabras, dos cosas. Una, él está diciendo: yo estoy parado en medio de la voluntad de Dios. Yo estoy aquí porque Dios me envió aquí. Estoy hablando lo que Dios me pidió que hablase. Estoy viviendo lo que Dios me pidió que viviese. Estoy actuando como Dios quiso que actuare. Estoy haciendo su voluntad. Vivo en el propósito, en la intención, en todo el diseño que Dios ha tenido sobre mi vida, y hoy se está cumpliendo. Aunque estoy leyendo algo que tiene que ver con 700 años antes, hoy estoy aquí. Entonces, es algo tan tremendo lo que les está ahí revelando, porque le está diciendo: para esto vine. Porque los que compartían la ley, los religiosos, los que dicen: no, mira, es que este no está haciendo esto bien, no, es que aquel no ha cumplido con esto, no, es que aquel no me agrada por esto, no, es que aquel tiene que dejar de hacer aquello para ser salvo, no, es que aquel, o sea, los que apuntan con el dedo, que estaba lleno ese lugar de fariseos y de los maestros de la ley, para ellos estar escuchando que había unas buenas nuevas para los pobres, ¿sí? Que había un mensaje nuevo para los pobres. Sí, que había, ahora sí, que se podía saciar su sed. Venía a decir: el propósito de esta escritura que ustedes tanto comparten, el propósito es que yo venga y pueda sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a darle vista a los ciegos, a levantar a los que no pueden caminar, a sanar los corazones heridos, a ayudar al que está cansado, a ayudar al que está abatido, a sanar a las familias, a reconciliar los corazones. Todas esas cosas se estaban cumpliendo a través de Jesús, y era el propósito por el cual había sido enviado. Pero por sobre todas las cosas, dice: anunciar el año agradable del Señor. Que no era agradable vivir en la ley, y no es agradable vivir en la ley. ¿Sabes lo que pasa? Tienes dos cosas si vives en la ley, en la tradición, en las tradiciones legalistas o lo que sea. Tienes dos cosas. O finges y dices: estoy cumpliendo. Oye, ¿y cómo estás cumpliendo con Dios? Pues voy a la iglesia. No, mis amados, eso no es cumplir con Dios. Pues confesé mis pecados. No, mis amados, eso no es cumplir con Dios. Pues tuve la Santa Cena o la comunión. Esa es ley. Eso es ley. Eso es ley. Esas son las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos, las penitencias y todas esas cosas que dice aquí en Hebreos capítulo 10 que se siguen ofreciendo hasta el día de hoy. No quería llegar a este pedacito, pero voy a leer un pedacito más de Hebreos capítulo 10, donde dice la palabra de Dios. Es tremendo, porque dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, era la sombra, el matar un cordero y ofrecerlo, era la sombra del Cristo que iba a venir a ofrecerse. No era que tenías que estarlo haciendo, y ellos lo seguían haciendo y haciendo y haciendo. Dice: no la imagen misma de las cosas.
esto, dice, eso de hacer sacrificios no puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No tiene la capacidad de santificarnos, de lavarnos, de limpiarnos y de salvarnos. Dice, de otra manera, si estuviéramos limpios y salvados por ese sacrificio, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Lo que ellos ofrecían, los sacrificios, no pueden. Y luego viene lo que te dije ahorita, que dice Jesús: vine al mundo y dije, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. La Biblia dice, Adán pecó y por el pecado de Adán entró la muerte a todos. Jesús murió y resucitó, y por sus méritos viene la posibilidad de la gracia y la resurrección para todos. Y la salvación para todos. El hombre pecó y cayó, y tenía que venir un hombre. Dice, por cuanto el pecado entró por un hombre tenía que salir, tenía que ser vencido. Entonces, no había nadie en el mundo, ni el más religioso, ni el más puro, ni el mejor pastor, sacerdote, o lo que tú quieras, líder espiritual. No hay nadie en el mundo que no peque. La Biblia dice, y si alguien de ellos dice que no peca, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Todos somos pecadores. Todos, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es importante leer, dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado. Expiar es hacer algo, poner algo para quitar tu pecado, dar algo para quitar tu pecado. No los quisiste ni te agradaron, por las cuales cosas se ofrecen según la ley. Según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Dice, quítalo primero para establecer lo último. Dice, y en esta voluntad, fíjate bien, a ver en cuál voluntad. Vamos a observar, en esta voluntad somos santificados. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Dice, y ciertamente todo sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria sea el nombre del Señor, amén. Él es grande, por eso somos salvos nosotros. Qué tremendo. Dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, que esto es su carne. Él entregó su carne. Por eso, cuando tomamos la Santa Cena, simboliza el sacrificio de Cristo que nos hizo salvos a nosotros. Este es el propósito de Él. Dice después en Mateo, y seguimos con el propósito. Dice, sabiendo esto Jesús, Mateo 12, 15 al 21, se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y empieza a hablar de Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ve en forma de paloma el Espíritu descender sobre él y oye una voz del cielo que dice, este es mi amado en quien tengo complacencia? Esto está escrito en el libro de Isaías. Dice, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, sobre Jesús, y a los gentiles anunciará juicio. Los gentiles eran quienes no eran judíos. No contenderá, ni voceará, ni nada oirá en las calles su voz.
La caña cascada no quebrará. Fíjate bien, porque de esto vamos a hablar. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Deberían de esperar los gentiles. Debería del mundo esperar en Jesús. No hay otra. No hay otra. Quiero nomás leer la cita de Isaías 42, versículo 3 y 4. Dice: no quebrará caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Fíjate bien, ¿qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir? ¿Qué significa esto de que no quebrará la caña cascada, ni el pábilo que humeare no lo va a apagar? Jesús es el ungido con el Espíritu Santo. Él es el Mesías que vino. Después dice: yo les voy a dar mi espíritu también a ustedes. Ustedes van a hacer lo mismo que yo. Dice, no va a andar ahí hablando en las calles ni diciendo cosas así acerca de esto, sino que va a actuar. Dice, voy a actuar. Entonces, ¿qué es esto de la caña cascada? ¿Qué es lo que ilustra? Las cañas, si usted las conoce, cuando usted va a un lugar donde hay cañas, son pues varas muy fuertes, bastante duras. Hay gente que hace un montón de cosas con las cañas, sobre todo aquí en México, hacen figuras y hacen un montón les quitan lo de adentro, lo hueco, y hacen cosas. Entonces, en aquel entonces había una costumbre cuando ellos iban a tratar las cañas. Si una caña estaba débil, porque una caña cascada simboliza a una caña débil, a una caña que está muy aguada o que está media quebrada o rajada, es una caña cascada, entonces ellos la iban a desechar. Un pábilo humeante sería una mecha que usted tiene en una veladora o en una lámpara. Ellos tendrían una lámpara con aceite de olivo, y ahí tendrían la mechita que llegaría hasta arriba, y cuando ya estaba echando mucho humo, simple y sencillamente la apagaban, la quitaban y ponían otra para que alumbrara más. Pero dice el Señor: yo no haré esto. Yo no seré como aquellos judíos que de pronto agarraban cañas para hacer flautas, y entonces revisaban la caña para agujerarla, y si tenía ahí alguna rajadita o si estaba medio endeble, o sea cascada, entonces ellos la quebrarían y le tirarían. Y dice el Señor: yo no voy a hacer así. Y empieza a hablar, no está hablando de instrumentos, está hablando de la gente. Está hablando de aquellos que vienen con debilidad, aquellos que vienen cansados, aquellos que vienen abatidos, aquellas gentes que ya estaban golpeados por la ley, aquellos gentes que decían: no puedo con la ley, me siento abatido y cansado. Dice: yo no vengo a quebrarlos como los quiebran los fariseos, como los quiebran los príncipes de la ley o los principales de la ley. ¿Sí? Sino que yo vengo a restaurarles. Yo no los voy a quebrar, yo los voy a mantener, los voy a sostener. Y si veo a alguien que viene con poca luz, que ya viene humeante, como un pábilo humeante, que no puede resplandecer, que no puede dar la luz que yo quiero o que el Señor quiere, dice: yo no vengo a apagar esas lucecitas. Yo vengo para que tu vida se fortalezca, para que seas una caña fuerte. Vengo a enderezar aquello que se tenga que enderezar, ayudarte, pero también para que resplandezcas como una luz que se puede poner en lo alto, dice el Señor. Es tan importante nosotros poder entender esto. Las palabras que simbolizan el amor, el cuidado, la ternura del Señor. Cuando Él está hablando esto, y cuando ellos leían esto, no puedo entender cómo lo compartirían los fariseos. Porque para ellos era: nadie llega a nuestro nivel. Nadie se puede salvar. O sea, todos están mal. No son espirituales, usando la palabra espiritual confundida con la religiosidad. La religiosidad, todo aquello que tú haces para tratar de cumplir con Dios. Y wow, y empiezas a ver que sí, mis amados, a veces venimos y vivimos como cañas cascadas. A veces sufrimos. A veces hay momentos en que venimos aguados, venimos ahí medios quebrados, medios agrietados, ¿sí? Y cualquiera puede decir: yo recuerdo hace muchísimos años, que alguien pasó al frente a dar testimonio. Su testimonio más bien era una petición de oración, donde él estaba pasando por una
situación muy complicada en las finanzas y crecía su deuda de una forma impresionante y pasó al frente a decir, estoy pasando por esta necesidad donde aparentemente desde el punto de vista humano no tiene salida, estoy esperando en Dios que Él me ayude, y su deuda crecía y crecía. Y estábamos orando por él. Sin embargo, hubo líderes que en una reunión le dijeron, no deberías de haber dicho eso delante de la gente porque tú eres un líder de la iglesia. Tú tienes que mostrarte como una caña firme. Y no es así, mis amados. Todos tenemos necesidad. Todos estamos a veces dolidos, heridos, situaciones complicadas, cuando a veces piensas que todo está así funcionando, pero de perlas, como decimos, de pronto vienen aquellos días complicados o lo difícil. Pero cuando caminas con Dios, estás caminando con alguien que dice, yo no desprecio tu vida, porque tú ahorita estés a medias, porque tú no estés alumbrando, porque puedes decir, yo estoy apagado, no estoy encendido, no estoy firme, me siento como un pábilo humeante. O sea, no tenemos un sumo sacerdote, dice la palabra, que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo y por todo, pero no pecó, que nos ama, que quiere restablecernos, que quiere afirmarnos, que quiere levantarnos. Él no va a venir a agarrarte como una mecha humeante para hacer esto y apagarte. Él más bien va a venir a echarle airecito, a arreglarte, a ponerte aceitito para que alumbres, para que resplandezcas. Eso es lo que Él quiere. Pero no te va a apuntar con el dedo para decir, ¿por qué no alumbras? ¿Por qué no esto? Tú eres menos que el otro y tú eres más que aquel y tú estás más fuerte y tú estás más débil. Eso es un error. ¿Cuánta gente, mis amados, no vino al Señor? Esas cañas cascadas, como el ciego Bartimeo, como María de Betania, como Zaqueo, como Pedro cuando le negó, una caña cascada. ¿Quién iba a pensar que ese era el momento de deshacerse de aquel hombre que tanto hablaba y prometía, decirle, sácate ya, o sea, búscate otro líder, otro rabí? Yo voy a verdaderamente encontrar gente firme, cañas firmes. Sin embargo, él va con Pedro como caña cascada, lo ve que está dolido porque le negó 3 veces y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Sí? O sea, alumbra, Pedro, vamos, tú puedes, yo estoy contigo. Es lo mismo que sucede en nuestras vidas. Es lo mismo que sucede en nuestras vidas. ¿Sabes qué, mis amados? Cuando estamos como una caña cascada, hay veces que ni siquiera necesitamos un rabí que nos aviente. Nosotros mismos huimos. Nosotros mismos nos apartamos. Empezamos a actuar de formas equivocadas. Nadie va a poderle dar la solidez, la madurez, la firmeza, la esperanza y la fe a tu vida como te la puede dar el Señor Jesucristo. Nadie. A veces nos sentimos apagados, ando frío, no ando tan prendido como antes. ¿Y qué hacemos? Pues no tengo ganas de ir a la iglesia. Pues no tengo ganas de orar porque no ando con el fuego de Dios. Mi amado, es cuando más te tienes que acercar a Él. Porque Él es una llama ardiente. Él es el que viene y alumbra tu ser para que tú alumbres. Es el que viene a quitar la escoria, el hollín, las cositas que están estorbando, el que limpia nuestro pecado, el que carga nuestras iniquidades, el que calma nuestro dolor, el que nos rescata del hoyo, el que nos socorre, el que no es una sombra en medio del día del desierto. Él es el que te cuida, el que trata de bendecirnos día con día. Entonces, cuando nos sentimos así, lo que menos debemos de hacer es huir de Él. Lo que tenemos que hacer es venir a Él. Por eso dice, vengan a mí los que estén trabajados y cansados, yo les haré descansar. ¿Sí?
Por eso acertadamente Pedro se está ahogando, dice: Señor, sálvame. Y ahí va sobre la caña cascada, que no está alumbrando para nada, y lo levanta sobre sus brazos, porque tiene en su mente: te voy a hacer una caña fuerte, y voy a hacer de ti un pábilo que alumbre fuerte sobre todas las naciones de la tierra. Eso es lo que está haciendo en él. De pronto hay un momento donde Elías, que tuvo tantas victorias, que fue una caña fuerte, una mecha alumbrante, fuerte, sin aventar nada de humo, pura luz, ¿sí? Pero de pronto se da cuenta que lo andan persiguiendo por más victorias que tengan y que lo quieren matar, y cae en una depresión espiritual y empieza como caña cascada a voltear y a decir: Señor, mejor mátame, Señor, mejor mátame, ¿sí? Y el Señor no le va a contestar ni lo va a desechar. El Señor lo ama, trata con él por un momento, lo está limpiando, lo está preparando para llevárselo al cielo sin conocer la muerte. O sea, le tenía a Dios preparado ser uno de los 2 únicos hombres que fueron arrebatados de la tierra hacia el cielo sin conocer la muerte, que están escritos en la Biblia, ¿sí? Y él está pidiendo: mátame, Señor. Pero Dios no contesta esas oraciones. Dios está en la espera de: mijito, haz lo que yo te digo. Es que ¿por qué me haces esto? ¿Y por qué quién sabe qué? Y le reclamas y todo lo que tú quieras, y dejas de alumbrar y estás aventando puro humo en vez de luz con todas tus palabras y todas tus cosas. Y el Señor está diciendo: mijito, tengo aceite para ti, mijito. Tengo aceite para ti, para tu vida. Tengo aceite para que alumbres. Acércate a mí. Ven a mí, porque yo te voy a hacer alumbrar. Entonces, el pecado, mis amados, nos lleva siempre a alumbrar menos. El pecado nos lleva a debilitarnos, nos debilita, ¿sí? Y tenemos que ir a Él. Tenemos que recurrir a Él. Dice la palabra que debemos de ir a Él. Dice: confiesa tus pecados a Él, a Dios. Él es fiel y justo para quitar tu pecado y limpiarte de toda maldad, para limpiarte de la maldad, para que alumbres bonito, para que tu vida sea así como una luminaria, como una piedra viva, firme, que puede construir una casa espiritual. Yo quiero orar este día, porque las siguientes semanas vamos a estar viendo temas fuertes para nuestras vidas, que sé que serán de gran bendición. Sobre todo porque tenemos necesidad. Todos tenemos necesidad. No hay nada más precioso, acuérdate de esto, que tener un encuentro con Jesús. El propósito de Él era que entendieras, bendecirte, levantarte, y que entendieras, ¿sí? Que no hay un recurso, que no hay una fuente de donde salgan las cosas del cielo más que en Él. Por eso la Biblia dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no tiene sombra de variación, ni se muda de un lugar para otro. No cambia en su forma de pensar. Él te amó, te ama y te amará. Él te bendijo, te bendice y te bendecirá. Él ha tenido misericordia de ti y sabe y te ha esperado y ha sido paciente contigo. Tiene misericordia y es paciente contigo. Y va a seguir teniendo misericordia y paciente contigo. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? La mujer del flujo de sangre, la hija de Jairo, Pedro, Juan, Saulo de Tarso, que es el apóstol Pablo, los leprosos. ¿Cuántos no llegaron a Él sucios, quebrados, sin alumbrar, y salieron de ahí fuertes y como una luz de la que hasta el día de hoy podemos hablar? Esa será la intención principal en esta serie de sermones que vamos a estar viendo esta semana. El día de hoy quiero orar por ti. Quiero orar que el Espíritu Santo te haga meditar en esta palabra, ¿sí? Que sepas que los encuentros son maravillosos. Hay encuentros tan preciosos en la vida, tan padres, ¿sí?
Cuando tu hija regresó, Chayo, por ejemplo, ¿sí? Cuando alguno de ustedes regresan de algún lugar y ven a sus hijos, ¿sí? Cuando yo me junto con mi familia, son encuentros maravillosos. Pero todos los encuentros serán impactados y muchos se darán, que los estás esperando que se den cuando tú tengas un encuentro con Jesús. Por eso la Biblia dice: busca primeramente su reino, todas las demás cosas van a venir por añadidura. El mejor encuentro es un encuentro con Jesús. Eso es lo que tenemos que llevarnos hoy. Fue necesario, no hay otro. Fue anunciado, gloria a Dios. Y el propósito, mis amados, darle vista al que no ve, fortalecer al débil. Él dice: diga el débil, fuerte soy. Más imagínate qué incongruencia para el humano, para la carne, para nuestra inteligencia, decir: diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Que el Señor te diga: en tu debilidad se perfecciona mi poder. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús te alabamos, bendito Rey, te adoramos, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu propósito. Gracias porque si estamos aquí es precisamente, Señor, muchos de nosotros pudiéramos estar pensando en nuestro propósito, pero por encima de eso está el tuyo. Tú no quebrarás a la caña cascada, Señor. Tú no vas a apagar, Señor, a la mecha humeante, Señor. Tú vienes a liberarnos, Padre, a fortalecernos, a sanarnos, a levantarnos, a darnos vista, Señor, para poder ver espiritualmente, a levantar nuestra esperanza, Señor, aún aquellos que estamos en momentos, en lugares o pasando por dificultades que han robado nuestra esperanza. Tú vienes a renovar nuestra fe. Tú vienes a hacernos entender que lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que nunca nos has de dejar solos, Señor. Todos los días estarás con nosotros y hasta el fin del mundo. Tú eres el bálsamo de Galaad que sana las heridas del corazón. Tú eres el que viene a renovar aún nuestros pensamientos, de tal manera que podamos comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tú no nos estás buscando, Señor, para castigarnos y actuar conforme a nuestras obras. Tú nos ves a través de la sangre de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz y su resurrección. Nos ves, Padre, con la intención de levantarnos, de bendecirnos, de escribir nuestros nombres en el libro de la vida, para que cuando sea tiempo estemos deleitándonos contigo en esas moradas celestiales que tú has preparado para nosotros. Señor, sé con nosotros, Padre. Para el que está, Señor, débil el día de hoy, para el que dice: Señor, estoy aquí pero sin ganas, porque no puedo alumbrar, porque no puedo compartir, porque me siento herido, porque lo que sea, simple y sencillamente me he enfriado, no traigo ese fuego. Dice el Señor: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el que viene a llenar tu corazón. Dice: aquel que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo vengo a llenar tus cántaros, no solamente para ti, sino para aquellos que te rodean. Sé que batallas, sé que llevas cargas en tus hombros con los que a veces has sufrido y pretenden enfriar tu fe y tu esperanza. Pero dice el Señor: yo estoy contigo y te veo. Y veo que a veces sufres en la intimidad, que crees que los demás no tienen misericordia ni se apiadan de ti, porque no te entienden, porque no saben lo que tú estás pasando. Pero dice el Señor: yo estoy contigo, yo sí sé. Nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Te voy a levantar y te voy a fortalecer con la diestra de mi justicia. Recuerda que aún en los lugares más difíciles, en las montañas, en
en las corrientes de los ríos, en las tempestades del mar, ahí voy a estar yo siempre contigo, nunca te voy a dejar. Alumbra y despierta, dice el Señor, tú que duermes, despiértate, no pongas la mirada en los hombres, no esperes de este mundo recibir un gozo eterno, porque yo ya te lo di. Abre tu corazón, tus brazos, mira hacia el cielo, de donde proviene toda buena dádiva y todos mis regalos para ti. No estás solo, solo que no volteas a verme, dice el Señor. Te he seguido todos los días de tu vida para abrazarte, para cuidarte, para protegerte. No estás solo. He puesto mis ángeles a tu alrededor para defenderte, pero necesitas temerme, necesitas honrarme, necesitas caminar conmigo, dice el Señor. Yo soy quien cuida tu casa, el que vela a tu familia, el que vela por tu corazón y tu vida. No he terminado mi obra sobre ti, iglesia. Lo que yo inicié lo voy a perfeccionar. En algunos de ustedes estaré obrando en sus mentes para que dejen de medir como el hombre mide, para que dejen de ver como el hombre ve, porque quiero que veas con mis ojos, dice el Señor, para que puedas entender las verdades del Espíritu que trata de hablarte lo que yo hablo. En algunos de ustedes siguen viviendo en su pasado con heridas, cargándolas en su corazón, batallando con recuerdos de que si hubiera hecho aquello, si hubiera hecho esto. Hay aquí gente que se culpa a sí mismo por decisiones equivocadas que hicieron en el pasado. Pero dice el Señor para ti, recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. He aquí que yo hago resplandecer mi luz sobre tu vida todos los días, para que puedas caminar contigo y encuentres que este día es el día que yo hice y te puedas gozar en él. Olvídate de lo de atrás, porque yo hago nuevas todas las cosas. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, porque no nos desechas, porque no somos, Señor, artículos desechables que alguien nos pueda tirar. Tú no nos desechas, Padre. Tú estás tratando de lavarnos, de dejarnos aún mejor que como estábamos. Bendice a esta iglesia, bendice a todas las iglesias, bendice a tu pueblo. Pero te pido, Señor, que nosotros tampoco desechemos a la caña cascada, ni al pábilo que humea, Señor. Que vayamos por el que está apagado, Señor. Que vayamos por el que no te conoce. Que seamos luminarias en el mundo, este mundo sediento, Señor, abatido por tanto tratar de cumplir una ley, o simple y sencillamente vivir sin ley, como fue en los tiempos de Noé. Padre, queremos decirte que te amamos. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Eres nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro escondedero. Tú eres la roca firme en la cual podemos pisar. Tú eres el camino de vida, Señor. Eres el pan de vida, el agua de vida, Señor. Eres quien sacia nuestra sed. Eres nuestro escondedero, Padre. Eres la diestra del Padre que nos socorre, que nos soporta, nos levanta. Eres el que perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias, Señor. El que rescata del hoyo nuestras vidas, el que nos corona de favores y misericordias, Señor, el que adereza la mesa delante de nosotros en medio de aquellos que nos angustian, el que nos quita el miedo a la muerte, a las sombras, Señor, y a la oscuridad. Eres nuestro pastor y nada nos faltará. Eres bendito, Señor. Te amamos, te adoramos, Padre, te exaltamos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a cantar este canto. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir
conforme a tu conforme a justicia, tu justicia y tu verdad. con mi vida, Con mi vida quiero adorar. todo lo que tengo, Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. dile a Él que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, sí, Señor, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Sí, Señor. Eres bendito, Jesús. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Oh, gracias, Señor. No me quiero conformar. Oh, díselo a Él de todo corazón. He probado y quiero más. Yo quiero más, No, quiero más. No me quiero conformar. Quiero más, Señor. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad. con mi vida quiero adorar. Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida Quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias, Señor Jesús. Eres bendito, Señor.